Bienvenidos a otro episodio de Flow QA in Science. Hoy exploraremos un tema clave en la gestión de laboratorios, la diferencia entre laboratorios de recursos compartidos y laboratorios convencionales. Elegir el modelo adecuado puede impactar la eficiencia, costos operativos y accesibilidad a tecnología avanzada en laboratorios de citometría de flujo. Para guiarnos con este tema, nos acompaña la doctora Luz, experta en gestión y optimización de laboratorios científicos. Gracias. Así es. La decisión de operar como un laboratorio compartido o convencional depende de factores fundamentales como los costos, la autonomía, las normativas y las necesidades específicas de investigación en las que se quiere enfocar el laboratorio. Hoy veremos qué son los laboratorios de recursos compartidos, en qué se diferencian de los convencionales y cómo elegir el modelo más adecuado según el tipo de trabajo en el que nos enfoquemos. Entonces, ¿qué son los laboratorios de recursos compartidos? Bien, los laboratorios de recursos compartidos, o también conocidos como Core Facilities o Shared Facilities, son instalaciones colectivas que funcionan como una unidad centralizada que ofrece acceso a equipos, a tecnologías, infraestructura y personal especializado, donde múltiples usuarios, ya sean de diferentes departamentos o instituciones, comparten estos accesos. El personal especializado además comparte reactivos y funcionan bajo un mismo modelo de gestión coordinada. Estos laboratorios no dependen de una sola línea de trabajo, sino que dan soporte transversal a diversas actividades científicas, clínicas o académicas según aplique. Entonces, deberíamos considerar cosas como que para las características de esos laboratorios de recursos compartidos es importante la infraestructura centralizada, es decir, un solo laboratorio presta servicios a múltiples grupos de investigación. Uso eficiente de los equipos. Se optimiza el acceso a los citómetros, a los microscopios y otros instrumentos que además han sido difíciles de adquirir o tienen un alto costo. También tienen un soporte técnico especializado en estos laboratorios compartidos, pues hay un personal entrenado en la operación y en el mantenimiento de los equipos, ahí disponible para que el equipo esté para todos. También hay una colaboración interdisciplinaria que facilita la interacción entre investigadores y el desarrollo de proyectos en conjunto. Por lo tanto, existe un propósito y un soporte a múltiples usuarios o proyectos. Tiene un acceso abierto, bajo regulación, compartida y agendada. Existe una normatividad que entre ellas se comparten entre los laboratorios o áreas que están enfocados a compartir esta tecnología. Requieren de trazabilidad y control robusto para múltiples usuarios. También se conoce que los costos son compartidos, con recuperación parcial a través de tarifas de uso. Y es importante no dejar de lado que la documentación requiere una mayor necesidad de planificación, una agenda, un mantenimiento y una capacitación cruzada para todo el personal que vaya a tener acceso a estas tecnologías. Entonces, las ventajas de los laboratorios de recursos compartidos podrían estar entendidas como una gran reducción en los costos operativos, pues se dividen entre múltiples usuarios. Además, existe un mayor acceso a la tecnología avanzada, es decir, instituciones con menor presupuesto pueden utilizar equipos de última generación, lo cual puede ayudarlos a crecer y a tener una oportunidad de mejora bastante robusta. Además, existe una estandarización en la calidad. Se implementan protocolos de gestión de calidad para asegurar la reproducibilidad para todas las instituciones que hagan parte de este Core Facility. Un ejemplo práctico sería si un hospital y una universidad comparten un laboratorio de citometría de flujo. Así, el hospital lo usaría para un diagnóstico clínico, mientras que la universidad lo utilizaría para investigación.
Si lo viéramos así, entonces habría un beneficio en donde se maximizan los tiempos de uso del equipo y se reducen los costos de mantenimiento para cada institución. En conclusión, estos laboratorios compartidos son ideales para instituciones con necesidades similares que buscan optimizar recursos sin comprometer la calidad. Ahora veamos cómo podemos ver la comparación entre cómo podemos ver los laboratorios convencionales. Entonces, a diferencia de los laboratorios compartidos, los laboratorios convencionales son de uso exclusivo para cada grupo, es único para cada departamento o empresa. Entonces, las características claves de este tipo de laboratorios incluyen una autonomía total, un control absoluto sobre protocolos, uso de equipos y manejo de muestras, una mayor confidencialidad, ideal para investigaciones sensibles o de propiedad intelectual, en donde la protección de los datos personales es una gran prioridad, no pueden compartirse y deben estar cubiertos y protegidos. Además de eso, una optimización en los tiempos de trabajo. Eso significa que hay una alta demanda y que además requiere que los tiempos estén disponibles en estos equipos. Entonces, no se depende de la disponibilidad de terceros. Por lo tanto, hay una operación cerrada, un solo equipo, área o proyecto. Está restringido a personal interno, autorizado y capacitado, exclusivo. Y además, hay una gestión interna respecto a la cual hay un control directo del área. También existe una normativa y una aplicación directa al servicio específico, es decir, no tiene tantos factores o tantas variables a considerar. Y también tiene otra situación y es los costos son internos, dependen totalmente y de esta institución, son asumidos solo por esta unidad o este laboratorio. No obstante, la documentación tiene un flujo más lineal y es específico para el equipo. Existen unas ventajas de los laboratorios convencionales. Por ejemplo, la flexibilidad en la toma de decisiones. No hay restricciones en el uso de equipos o reactivos. Es solo en consideración de este laboratorio. Existe un control sobre el cumplimiento normativo. ¿Cómo es eso? Pues que se establecen políticas internas específicas. Asimismo, hay una mayor capacidad de personalización, adaptada a necesidades específicas del grupo de investigación o de la empresa. Eso significa que la capacitación y el uso van a ser exclusivos de este personal y requiere de menos tiempo para tener que entrenar a otras personas. Existen unas desventajas en comparación con los laboratorios compartidos. Por ejemplo, los costos operativos son elevados. Mayor inversión en los equipos, mayor inversión en el mantenimiento, las certificaciones, las validaciones y en el personal. Asimismo, existe un uso subóptimo de infraestructura que debería ser considerado, pues los equipos pueden estar inactivos por largos periodos de tiempo si no hay proyectos activos. Y esto podría afectar entonces quizás el desempeño de los equipos. Por lo tanto, una menor interacción con otros investigadores también podría ser otro factor, pues puede limitar las oportunidades de colaboración científica y por ende la capacidad de abrirse a nuevas oportunidades en el mercado. Ahora veamos algunos ejemplos. Uno de ellos es un laboratorio farmacéutico que tiene un laboratorio convencional propio para el análisis y el control de calidad de sus productos. ¿Cuál sería el beneficio para este laboratorio farmacéutico? Y es que tendría un control total sobre las metodologías, el cumplimiento regulatorio y la confidencialidad de los resultados. En conclusión, podemos pensar que los laboratorios convencionales son ideales para proyectos que requieren total autonomía, control y confidencialidad en su operación, que las fórmulas, las condiciones, los procesos, los detalles deben ser exclusivos de este laboratorio y deben ser resguardados. Entonces, ahora pensemos, ¿qué tipo de laboratorio debería ser el más adecuado? Bueno, elegir entre un laboratorio compartido o convencional depende de diferentes
depende del tipo de investigación que se vaya a realizar, los recursos que estén disponibles y los requisitos normativos a los cuales se tengan que ajustar. Por lo tanto, si pensamos en que sea adecuado, en cuál modelo debería ser adecuado para usar un laboratorio de recursos compartidos, entonces debe pensarse en que se requiere que el acceso a los equipos es de alto costo, sin una gran inversión inicial. También tiene otra consideración y es que busca fomentar la colaboración entre diferentes grupos de investigación. Es decir, la información puede ser amplia, pueden compartirse algunos resultados, compararse también entre ellos y enriquecer las metodologías que se están trabajando. Asimismo, es necesario optimizar los recursos en instituciones con presupuestos limitados. Esta es una de las grandes ventajas de que sea un core facility. Por lo tanto, y por otro lado, podemos pensar en que si queremos que sea un laboratorio de uso convencional, entonces se requiere un control absoluto sobre los procesos y equipos. Ese debería ser un factor a considerar para poderlo escoger. También que la investigación o los datos son altamente confidenciales, sensibles, no pueden salir o no pueden publicarse. Y que la investigación necesita cumplir con unas regulaciones estrictas en entornos farmacéuticos o clínicos, sería un ejemplo. Es decir, las variables deben estar controladas, no pueden simplemente estar a disponibilidad de que algunas condiciones puedan variar. No, deben ser muy precisas. Otros factores o criterios a considerar en general, entonces, podría ser el tipo de actividad o servicio es compartido entre estos dos laboratorios. ¿Existe un alto volumen o de especialización respecto a los resultados que yo espero? ¿O cuál es el mejor modelo? Pues debería ser uno convencional. Por otro lado, si existe una diversidad de usuarios, una menor frecuencia o un alto costo tecnológico, entonces lo mejor sería manejar un laboratorio de recursos compartidos. También podría considerarse los recursos disponibles, es decir, el tipo de laboratorio debe estar en función de la infraestructura y el equipamiento disponible. Si el laboratorio solo tiene disponible alguno de los factores que giran en torno del equipo, pues quizás a la hora de tener un laboratorio compartido, algunas de estas condiciones puedan ser suplidas y compartidas. ¿Se justifica entonces una inversión individual o es más eficiente compartir? Respecto a la gestión de calidad, es fundamental considerar que se exige un control de acceso, trazabilidad y gestión documental clara. Por lo tanto, los laboratorios compartidos requieren un sistema de reservas, un mantenimiento planificado, un control de calidad cruzado y responsabilidad definida. Es decir, la información debe ser amplia, clara y transparente, porque deben todas las partes interesadas estar con la misma información, cuándo poderlo utilizar, en qué estado está el equipo y las demás condiciones, si tiene reactivos disponibles, si algo está fallando y quién lo utilizó. Entonces, hay algunos riesgos y trazabilidades que deben considerarse. En entornos clínicos, si el trabajo tiene impacto directo en pacientes, puede preferirse más bien un entorno más controlado y exclusivo, es decir, un laboratorio convencional. No obstante, en investigación básica o servicios técnicos, un laboratorio compartido puede ser más eficiente, sin comprometer la trazabilidad si se gestiona adecuadamente. Ahora, el costo-beneficio. Los laboratorios compartidos son estratégicos cuando se necesita tecnología avanzada, que sería inviable para un solo grupo, pero útil para muchos. Bueno, consideremos entonces que existe un ejemplo para ello y sería que una universidad decide crear un laboratorio de citometría de flujo de recursos compartidos para atender múltiples departamentos. ¿Y cuál sería el beneficio? Que hay una mayor eficiencia en el uso de equipos y reducción en los costos. Una empresa biotecnológica opta por un laboratorio convencional para desarrollar un nuevo medicamento. Entonces, el beneficio sería un control total sobre la propiedad intelectual y los protocolos de calidad, sobre la fórmula y todo aquello que requiera el proceso desde el comienzo. Pues bueno, llegados a este punto,
Pensemos en una conclusión. Hoy hemos aprendido que no hay un modelo de laboratorio mejor que otro, sino una elección depende de las necesidades específicas de cada institución, el tipo de investigación y los recursos disponibles. Correcto. Mientras que los laboratorios de recursos compartidos permiten maximizar la tecnología y reducir los costos, los laboratorios convencionales ofrecen mayor autonomía y control sobre los procesos. Finalmente, podemos pensar que la elección entre un laboratorio convencional y uno de recursos compartidos debe responder al tipo de trabajo, la criticidad de los resultados, los recursos disponibles y la necesidad de la trazabilidad. Aun cuando se compartan las normatividades entre los laboratorios y el modelo elegido, se debe mantener la eficiencia y la conformidad con los... Si se busca eficiencia y colaboración, un laboratorio compartido es una excelente opción. Si se necesita confidencialidad y un control total, un laboratorio convencional es la mejor alternativa. El cumplimiento de las normativas ISO es esencial en ambos casos para garantizar la calidad y la reproducibilidad. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en este episodio. El próximo capítulo nos hablarán sobre los requisitos normativos y cómo comenzar su implementación en laboratorios de ciclometría de flujo. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.